Bueno, esto es parte de algunas recomendaciones que me interesaría hacer en el programa, ya sea de documentales, películas, series, libros también. En algún momento voy a traer un par de libros de hip hop que tengo que son una delicia. Vamos a hablar del documental de Kanye West que terminó de salir hace un par de semanas, que se llama Genius, que es un documental que lo pueden ver en la N roja, creo que no puede ser la marca. Ya está disponible, están los 3 capítulos disponibles. Es un material dirigido y filmado por Cudi, que Cudi es un amigo de la infancia, de las primeras épocas de Kanye. Lo conocíamos más o menos en el año 98, cuando él estaba haciendo un programa que se llamaba Channel Zero, que era un programa de hip hop underground de Chicago. Y ahí lo conoce a Kanye y medio que queda como obnubilado por su actitud, por su impronta, y decide empezar a seguirlo con una cámara para hacerle un documental. Kanye, o sea, en ese momento Kanye, si bien era un productor muy reconocido en Chicago, no era nadie como para hacerle un documental todavía. Ahí ya tenemos la primera cosa medio mística y linda. Lo interesante de este documental, me parece, es que nos da acceso a un material muy crudo, muy crudo, es decir, vemos cosas, por ejemplo, como un día entero, el día entero de cuando Kanye firmó su primer contrato discográfico, ¿no? Vemos desde que salió del hotel hasta que fue a firmar, después se fue con la vieja, vemos como a un nivel de detalle muy grande que me asombra, la verdad, y creo que vale la pena como verlo y apreciarlo, sobre todo teniendo en cuenta dónde está Kanye hoy y todo el recorrido que tiene, ¿no? Ahí vemos ya algunas cosas con la personalidad de Kanye, porque, a ver, Kanye es una persona que todos conocemos por ser como muy confiada, muy determinada, que uno podría atribuirlo a la fama, el ego, el éxito, pero no, él ya en sus primeros pasos ya tenía una confianza en sí mismo muy grande. De hecho, es muy gracioso cuando vemos que, a ver, él laburaba produciendo para raperos muy conocidos, ¿no? Y los filman entrando al estudio, a Kanye con su crew y con Cudi filmando, y los raperos se quedan como, che, pero ¿quién es esta cámara? Tipo, ¿por qué está filmando? Y dice como, no, es que me están haciendo un documental, con completa naturalidad, ¿no? Cuando, de nuevo, si bien era un productor conocido, no era nadie. Bueno, probablemente eso sea lo que lo llevó tan lejos, ¿no? Y en eso hace bastante hincapié Cudi en todo lo que filma y en la narración, porque narra cada una de las escenas también. Algo bastante lindo y frustrante al mismo tiempo que vemos también es cuando él no consigue que lo firmen para sacar su primer disco, que ya su primer disco era una locura a nivel innovación, y tenía un montón de featurings que él fue consiguiendo por su cuenta que ya le daban cierto peso, ¿no? Además de que quizás nadie lo quería firmar porque él era un productor que quería hacer la transición a rapero, entonces nadie lo tomaba en serio. Hasta el momento pocos lo habían hecho, quizás Dr. Dre y Q-Tip de A Tribe Called Quest, entonces era como una posición medio rara. Pero bueno, eso nos lleva a ver cosas bastante frustrantes como, primero, que no lo quieran firmar. O sea, lo vemos a él caminando por los pasillos de las oficinas de Rockefeller, que era el sello discográfico de Jay-Z, y medio que nadie le da bola. Después, una vez que consigue que lo firmen, ¿no? Después de mucho pelearla, él, bueno, ahí el medio tiene un accidente de auto en el que se le rompe la mandíbula, entonces como que tiene que estar 2 meses parado, después no la puede abrir bien y por ende no puede ni hablar ni rapear, y ahí medio que los de Rockefeller lo empiezan a patear y a ningunear, y él tiene que conseguir primero financiamiento para filmar un videoclip, ¿no? Su primer videoclip. Después no consigue horas de estudio, es decir, ni siquiera le dan plata para grabar. Entonces él tiene que ir, y esto es muy gracioso, lo ve yendo al estudio de Pharrell y hablando con el recepcionista diciéndole como, che, no, pero mirá que Pharrell me dijo que podíamos usar el estudio, son 15 minutos nada más, te juro que lo usamos un ratito y nos vamos. La verdad que es bastante increíble, sobre todo teniendo en cuenta que ese mismo disco de College Dropout, el primero, no solo revolucionó el hip hop, sino que fue el disco más vendido de la historia de Kanye, y ganó 3 Grammys, o sea, los hizo que se queden de cara a los de Rockefeller. Pero bueno, creo que el material vale la pena verlo. Es un documental que no es... A ver, no tienen que ir a buscar un documental donde van a ver todo lo que sucedió en la vida de Kanye, sino que es la visión de Cudi. Es lo que Cudi pudo registrar del periodo en el que lo siguió, que es desde el 98 hasta el 2005, creo, después de que sale College Dropout. Y después más o menos se vuelven a encontrar en 2014-2015 hasta el presente, ¿no? Y es ahí en ese presente donde vemos también cosas más duras como su sobreexposición con su candidatura a presidente, o también escenas medio ásperas donde vemos que empieza a
a luchar con sus temas de la salud mental, y ahí es donde también sucede algo interesante de que Cudi se divide entre el documentalista y el amigo, ¿no? A ver, un documentalista seguiría todas las tomas hasta el final para lograr un material valioso, y Cudi, como es un amigo, elige frenar y cortar para por lo menos guardar algo de Kanye para la intimidad. Ahí vemos también su relación con Donda, que me olvidé de mencionar. Donda es la madre y es el nombre que eligió darle a su último disco, y entendemos bien que ella es la única que lo entiende realmente, es la persona en la que Kanye va a buscar apoyo, y que bueno, cuando se muere en 2007, él atraviesa todo un periodo que, a ver, él no lo sufre, medio que lo pasa por adelante laburando, pero bueno, vemos que de alguna manera lo afectó. Ahora sí, lo que quiero pasar a hablar es de Kanye en general, de la importancia que tiene y por qué estas imágenes del documental son tan relevantes, ¿no? Voy a tirar una premisa ahí para que quede picando y después lo voy a explicar. Kanye West es el artista más influyente del siglo, ¿sí? Y ahora voy a decir por qué. Me pasa un poco con la gente con la que hablo, por lo menos de mi entorno, que por ahí conocen mucho más a Kanye por su vida mediática que por su vida musical. Yo en este caso no voy a hablar de la vida mediática, voy a centrarme más en lo musical, lo que no quiere decir que avalo ninguna de sus visiones políticas y que tampoco avalo sus comportamientos en el pasado o las cosas que estuvo haciendo últimamente, como bardear innecesariamente por una boludez a Billie Eilish, o bueno, los comportamientos abusivos que estuvo teniendo con Kim, su ex esposa, y con el novio de su ex esposa, Pete Davidson. Yendo a la música, ¿qué es lo que lo hace a Kanye tan especial? Su capacidad de reinventarse y por ende de cambiar y hacer evolucionar a la música. Para ponernos un poco en contexto, vamos a hablar primero de su primer disco, 2004, College Dropout. En esa época el hip hop mainstream estaba en lo que creo que se llama la Bling Era, que es básicamente que los raperos hablaban mucho de el que tiene más plata, el que tiene las cosas más lujosas y el que es más gangsta. Ahí cae Kanye con su disco, que tiene un montón de samples que reivindican la música soul de los años pasados, y empieza a hablar de temas más universales y más profundos, ¿no? Por ejemplo, en All Falls Down escuchamos hablar de temas como el consumismo, o bueno, el single Jesus Walks, que es uno de sus temas más conocidos, claramente habla de la religión. Hasta ahí todo bien, más o menos una producción súper soulera, si bien introdujo su estilo de samples con la voz pichada muy aguda, era bastante hip hopero. En 2008, 4 años después, saca 808s and Heartbreaks, que este sí es un disco que en general está muy reconocido como bisagra. Y esto es porque, primero por un lado, por el lado lírico, introduce como esta cuestión de el lado vulnerable, escuchamos como letras más sensibles e introspectivas, que eso lo vemos directamente en artistas como Drake, ¿no? Drake desarrolló todo su estilo alrededor de esto, al punto de que en una entrevista de 2009 dijo que, y acá estoy citando, tengo el mayor respeto por Kanye West, voy tan lejos como para decir que es la persona más influyente a nivel musical que tuve en mi vida, ¿sí? Eso por un lado, por la parte lírica. Y después en la parte musical introdujo el uso de autotune como lo conocemos hoy más o menos. Los haters me dirán que T-Pain lo usó antes, sí, es verdad. Pero Kanye lo introdujo al mundo del hip hop. Kanye era un rapero. Kanye le introdujo a los fans del hip hop el autotune y esa forma de usar el autotune, más allá de que él diga que ese disco no es puntualmente un disco de hip hop. Las consecuencias de eso lo vemos hoy en día en nuestra música argentina, 14 años después. O sea, para dimensionar un poco lo que hizo Kanye, ¿no? Y después quería mencionar también otro punto, otro momento, que es 2013, cuando lanzó Jesus, que ahí también cambió de nuevo por completo su sonido. A ver, acá quiero que piensen qué artistas conocen que a lo largo de una carrera tan larga como 20 años hayan reinventado su sonido múltiples veces, estando en lo más alto de su fama, de su éxito, y que eso haya devenido en mucho más música y mucho más éxito. A mí esto me parece muy importante, ¿por qué? Porque siento que desafiando los límites de la expresión de la música, innovando en ese sentido, se genera un lenguaje mucho más rico en el arte que nos permite en última instancia comunicarnos a todos de una manera mucho más rica, mucho más fluida a través de este maravilloso lenguaje que es el arte, como ya dije. Por último, ya me estoy quedando sin tiempo, pero quería hablar también de que Kanye tiene como esta... A ver, algunas personas lo pueden odiar por esta visión artística excesiva que tiene,
sigue un poco esta idea de genio loco, pero siento que él encarna muy bien esto de llevar su visión al límite, ¿no? Hay una anécdota que cuenta Rick Rubin cuando estaban laburando en Jesus, que le pregunta a Kanye, che, ¿y en qué estás laburando ahora? No, estoy laburando en tal tema. ¿Pero ese tema ya lo sacaste? Sí, pero igual lo estoy laburando. O sea, él o por lo menos con Life of Pablo pasó eso, concibe las canciones o los discos como algo que no es permutable, que no es, que no es quieto, que no es fijo, por lo menos durante un tiempo, ¿no? En las semanas siguientes al lanzamiento del disco. Es algo que muta, y lo vimos también con Donda. Bueno, para ir resumiendo, eso es un poco de por qué creo que Kanye West es tan influyente. Logró, el impacto cultural que no logran muchos artistas, y tiene también el aprecio de los fans, el respeto de la crítica. En Pitchfork sus discos tienen un promedio de 8, o sea, los 11 discos tienen un promedio de 8. Pitchfork no es un juez de nada, pero es una guía, y tiene el éxito comercial también, ¿no? Su música es muy rica en instrumentación, arreglos, todo, y por eso creo que vale la pena escucharlo, sobre todo si no le dieron una oportunidad. Creo que vale la pena escuchar la mayoría de sus discos, que son todos muy distintos entre sí.